Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es una gran bendición y privilegio poder volver a este espacio y en esta ocasión para poder compartir de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios a cada uno de ustedes y a su servidor también. Así que quiero darle la bienvenida en esta oportunidad a este programa y también invitarle para que vaya conmigo a la Biblia y buscar, mejor dicho, el pasaje de Proverbios número 20. Vamos a continuar en esta secuencia de los Proverbios. Todavía nos quedan varios para finalizar este libro. Así que vamos a ir a este Proverbio número 20. Y una vez que hayan encontrado el Proverbio 20, vamos a dar lectura al versículo 15. Nos dice la palabra de Dios así: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Vamos a orar para que Dios nos dirija, por favor. Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad porque eres bueno. Gracias porque nos das la salud, nuestros sentidos, sobre todo, Señor, un corazón inclinado para buscar las cosas espirituales. Te ruego que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos dé claridad y entendimiento en esta noche, tarde-noche, y que tu palabra, Señor, sea real en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El escritor de este libro en particular, sabemos que el autor fue el Espíritu Santo, pero quien escribió las palabras y redactó lo que el Espíritu de Dios le supervisó, pues fue Salomón, el rey Salomón. Y con todo acierto, vemos que en este versículo nos da y expresa una gran verdad, no solamente una verdad bíblica, sino una verdad en sentido general, universal, que nos presenta en este pasaje a tres tipos de personas, si lo queremos ver de esa manera. Dice, hay oro y también hay multitud de piedras preciosas, más, continúa diciendo, los labios prudentes, habla la Biblia, son joya preciosa. Aquí está ilustrándonos la palabra de Dios y tomando cierta analogía, una analogía más bien, es lo que quiero decir, una analogía de ciertas piedras preciosas, minerales que encontramos en la creación de Dios. Dice, existe el oro, existen piedras preciosas, pero también existe una joya muy preciada y muy valuada, y son los labios prudentes. Aquí está hablando con todo acierto y con todo atino el escritor divinamente inspirado. Está hablando de un tipo de persona, labios prudentes. No está hablando literalmente de los labios de una persona y que de los labios únicamente se está refiriendo la palabra de Dios al vocabulario, al hablar, a la capacidad y al derecho que tiene una persona de expresarse, pero no es cualquier tipo de persona. Está hablando de ciertos individuos y está hablando de los labios prudentes, es decir, de aquella persona prudente. El concepto de la prudencia hemos de concebirlo y entenderlo como aquella persona, aquel hombre, mujer, joven o señorita, niño o adulto o anciano, que en su forma de expresarse, y no solamente de expresar al estar solo y ver alguna circunstancia, alguna situación, sino en la manera de conversar, en la manera de decir lo que tiene que decir. Es una forma muy elocuente que la palabra de Dios nos presenta al decir los labios prudentes. Se refiere al hombre o a la mujer que es sabia para expresarse, una persona sabia. Prudencia tiene que ver con sobriedad. La prudencia tiene que ver con ser una persona sabia al expresarse. Prudencia tiene que ver con sensatez, con cordura. Es lo opuesto
a necio, prudente o entendido. La prudencia es lo contrario, podemos decir, a insensatez, a necedad. Así que nos dice la Biblia que realmente pues hay algo muy valioso en esta tierra, en este mundo, pues es el oro. Y el oro sabemos que continuamente va adquiriendo un valor mayor, va incrementando su propio valor, el gramo del oro. Y no solamente el oro es algo tan preciado para muchas personas, sino que también existe, además del oro, algo con mucho más valor también, y son las piedras preciosas. Cuando se tiene algún mineral como estos, alguna piedrita, cuando digo piedrita me refiero no cualquiera, ¿no? Sino me refiero a pequeñas piedritas que tienen cierto valor y que se pueden incrustar quizás en algún anillo, en algún dije, alguna pulsera, pues se va incrementando también la valía, y si le agregamos un valor más, vamos a tener ciertos accesorios en casa que no solamente tienen un valor calculable, secularmente hablando, por su precio, por su plusvalía, sino también quien nos lo regaló. Es decir, si es una persona dentro del círculo afectivo, una persona que amamos, y nos hace algún presente, algún regalo de algo de plata, algo de oro y cualquier otra piedra preciosa, pues tiene un mayor valor, y le decimos un valor sentimental añadido al valor real. Pero dice la Biblia que existen estos tipos de objetos valiosos, pero la segunda parte nos dice y nos recuerda más. Recuerda que el más podemos entenderlo como un pero, y el pero o el más vienen a realzar o a dar mayor importancia a la frase o al concepto previamente expresado. Es decir, es verdad que el oro vale mucho y ciertas piedras preciosas tienen un valor incalculable en muchos de los casos, y si le añadimos algo sentimental, pues con mayor razón. Pero, es decir, esos minerales, esas piedritas, esos anillos, esos accesorios que tú tienes con cierto valor en casa, o los tienes guardados secretamente, no se compara con el valor, dice el versículo 15, de los labios prudentes. Y los labios prudentes la Biblia los ejemplifica o los compara con joya preciosa. Ya no oro, ya no piedras preciosas, sino joyas preciadas. Así que Dios le está dando demasiada importancia, suficiente importancia y de más importancia a aquellas personas que tienen cuidado en su expresión, en su hablar, que en sus labios siempre habrá algo que pueda edificar. La palabra de Dios nos recuerda en el Nuevo Testamento que debemos tener sumo cuidado con nuestro vocabulario, con nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida, dice la Escritura, salga de vuestra boca, solamente aquella que sea, y que te has dado cuenta y que lo hayas corroborado ya, que sea para la necesaria edificación de tus oyentes. Esto quiere decir que en alguna ocasión podemos tener conversaciones, podemos tener expresiones, y no tenemos que estar frente a un emisor, ¿no? Siendo nosotros los emisores y tener un receptor frente a uno para poder llevar a cabo una conversación, sino podemos tener expresiones cuando escribimos algún mensaje de texto, cuando hacemos alguna audio para comunicarle algo a otra persona, expresiones, palabras. Podemos tener muy arraigado a nosotros mismos una manera de expresarnos, que quizás estemos utilizando vanas palabras, o en ocasiones podemos estar utilizando a Dios en nuestras conversaciones, minimizándolo. Por ejemplo, hay personas que se expresan de Dios como, ay Diosito, que Diosito me socorra, cuando le estamos faltando al respeto a Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios
es un Dios grande, es el gobernador del universo, es quien domina, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y expresarnos de Dios como Diosito es una falta de respeto y es una falta de prudencia en nuestros labios. Cuando expresamos de esa manera, nos dice la Biblia, pues no entras, si no entras en una joya preciosa, tu forma de hablar, mucho menos como piedra preciosa ni oro. No nos puede catalogar la palabra de Dios en esos rangos. A eso se refiere la Biblia, no solamente a la manera de expresarnos frente a otros individuos, otras personas, sino a nuestra forma de pensar, porque lo que pensamos y lo que decimos, pues estamos manifestando lo que hay dentro de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Así que surge entonces esta manera de tomar lo que nos dice este versículo: oro, piedras preciosas y joyas preciosas. Hay una escala de valor: oro, piedras preciosas y joyas preciosas. Una joya preciosa es comparada a una persona que es sabia, que es prudente en sus labios, en su hablar, en su conversar, en su expresarse, en su decir, en su conversar con algunas personas, en la manera en que dice las cosas, las manifiestas. Lo compara la Biblia con joya preciosa. Pero puede haber también personas que no llegan a ese rango, vamos a decirlo bíblicamente hablando, sino que son piedras preciosas, porque tienen cuidado de lo que dicen y cómo lo dicen. Pero hay personas que también son catalogadas como sencillamente oro. Son aquellas personas, aquellos creyentes, aquellos hijos de Dios, aquellos individuos que consideran a Dios en su hablar y que tienen cuidado, pero que aún no han llegado a tener la suficiente prudencia o sabiduría o madurez en su hablar. No estoy hablando de un hablar de una manera culta. Se está refiriendo la palabra de Dios a labios prudentes. Es decir, a una persona que es prudente al expresarse. Una persona prudente no es una persona chismosa. Una persona prudente en su hablar no es una persona que habla de otras personas lo que no tiene que decir. Labios prudentes se está refiriendo a una persona que es sensata, que es madura en su hablar, que si le platican alguna situación en particular, en confidencialidad, pues los labios prudentes, una persona prudente no lo va a expresar, lo va a guardar. Es aquella, usted ha escuchado esa frase que dicen: no tengas problema, no desconfíes, me voy a llevar lo que me estás diciendo a la tumba. Bueno, es un decir, ¿verdad? De que lo que me estás diciendo se va a quedar conmigo y despreocúpate, no lo voy a conversar con nadie, no lo voy a compartir con nadie, puedes confiar en mí. A ese tipo de persona es a quien se refiere la palabra de Dios, como en su hablar tiene unos labios y se puede comparar que son oro, piedras preciosas o joyas preciosas. La pregunta surge entonces y es: ¿cómo es nuestro hablar? ¿Cómo somos nosotros en nuestro expresar? Si Dios nos catalogara en un rango de estas tres posiciones, ¿dónde nos pondría Dios? Oro, piedras preciosas o joyas preciosas. Los labios prudentes entran como una joya y Dios la cataloga como una joya preciosa, porque es alguien que edifica en su hablar, porque es alguien que tiene cuidado de expresar no algo vano, no algo con inutilidad, infructuoso. Es una persona, un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene cuidado de que lo que conversa llevará edificación a Dios y además de edificación a otras personas, quiero decir, llevará gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos y muchachos, señoritas,
Que Dios nos dé la gracia para ser personas que tengamos prudencia en nuestro hablar. Hay otro pasaje donde dice la Biblia, el prudente muchas veces calla. En ocasiones vamos a tener que callarnos. Sí, tenemos el derecho de expresar nuestra opinión, tenemos la libertad de poder decir lo que pensamos, pero ahí también es donde entra, en nuestro derecho de expresión, entra también la prudencia, la sensatez y la madurez de una persona. Una persona prudente, sí, tiene el derecho de hablar, de expresar, pero también tiene el derecho y la facultad de guardar, de callar, en un momento dado. Porque si callamos, el prudente dice, bueno, si mejor no digo nada, voy a evitar un problema. Voy a evitar una confrontación con sutanito, con fulanito, con merenganito. Mejor me callo, no digo nada. Puedo decirlo y tengo el derecho, pero si lo decimos y vamos a ser los causantes de un problema mayor, el prudente dice, pues mejor no lo digo, no tiene caso. Y entonces Dios dice, ok, tú eres una joya preciosa, por tu prudencia, por tu sobriedad, por tu cuidado en tu hablar. Que Dios nos ayude, hermanos y muchachos, a no hablar lo que no tenemos que decir, y a guardar lo que tengamos que guardar, y a retener nuestras palabras cuando sabemos que si abrimos la boca va a causar un problema mayor, bueno, pues mejor evitar conflictos. Dios sabe, Dios conoce. Pero si tenemos que decir algo en su momento, que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para saber decirlo y llevar edificación a otros, como dice la palabra de Dios. Medite, lea este versículo muchas ocasiones. Y Dios le traerá algo mucho mayor de lo que en palabras pueden expresarse en estos minutos. Que Dios nos ayude a ser joyas preciosas, no nada más piedras preciosas o ser comparados con el oro, sino joyas preciadas por parte de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la orientación para poder mejorar, Señor, nuestra relación contigo respecto a nuestro conversar, nuestro expresar, nuestro declarar, lo que pensamos, lo que creemos, lo que queremos compartir con otros, pero danos sabiduría para saber expresarnos de una mejor forma, a ser prudentes, a ser sabios, a ser maduros, sencillos, sensatos en nuestro expresar. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.